Sebastián, voy a partir yo desde aquí, desde Cartagena de Indias, ahora la siguiente conversación, porque ¿sabías tú que en este lado del mundo hay 534 millones de personas conectadas a Internet? Somos la tercera región con más gente con conectividad después de Estados Unidos, por supuesto Norteamérica y también en Asia, pero resulta que ese gran nivel de conectividad hace que también estemos expuestos a muchos más peligros. Lo hemos visto en nuestro país en el último tiempo, cada vez hay más noticias de estafas a personas, a instituciones públicas y privadas, y por eso es que estamos aprendiendo, como lo decíamos en este congreso, esta edición número 14 ya de la Semana de la Ciberseguridad que organiza Kaspersky, uno de los especialistas a nivel mundial a propósito de las soluciones y de la prevención y de la educación, agregaría yo, en estos temas. Está con nosotros Claudio Martinelli, él es el director general para Latinoamérica de Kaspersky. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros en Ciudadano ADN. Es un placer estar de nuevo con ustedes y buenos días a todos. Claudio, partamos un poquito por lo que mencionabas tú recién en esta presentación general respecto a cómo se han incrementado las amenazas en el día a día, segundo a segundo, y sobre todo porque además se mencionaba, ¿no? Hay cada vez más dispositivos móviles, así es que tenemos la amenaza ya no solo en las casas, en las oficinas, sino que en el bolsillo. Sí, es verdad. Estamos viviendo el mundo de la transformación digital. Todo lo que pasó con la pandemia de transformar los servicios que antiguamente eran offline, hoy todo en línea, ¿no? Entonces se hace todo, se compra una billete de una compañía aérea, se compra una tele, se compra todo, se puede hacer todo por la internet. Y entonces cuando hay dinero, cuando hay plata involucrada, hay un criminal por detrás de la plata. En la realidad, América Latina se hace muchas transacciones financieras por la internet, entonces es normal que los criminales van por ahí. Y ha aumentado mucho la superficie de ataque. O sea, hoy en cualquier empresa se puede entrar con su móvil y se conectar a la red Wi-Fi de cualquier empresa, de cualquier hotel, de cualquier oficina. Entonces, esto de una forma o de otra hace con que las organizaciones estén más vulnerables. Y los criminales saben de esto. ¿Qué tal, Claudio? Te saludo acá desde Santiago de Chile. Un placer que nos acompañes, ¿no? De este tema, además, que es tan relevante y que de inmediato despierta interés en la gente que está en audiencia y que nos empieza a escribir. A propósito de esto mismo, ¿no? Tan sofisticados llegan a ser algunos sistemas en los cuales hay que tener cierta prevención y seguridad. ¿Cómo estar permanentemente alerta? Uno como usuario que de pronto se maneja, pero no se maneja tanto, ¿no? Respecto a, efectivamente, medidas de protección en el buen uso, ¿no? De nuestros datos y de nuestra misma tecnología. Bueno, hay que tener la tecnología es sofisticada, pero las estafas son a veces muy sencillas. Entonces hay algunas prácticas que cualquier uno puede tomar y que transforma su vida digital en una vida más segura. Por ejemplo, una que siempre hablo, no repetir su contraseña. Si tienes una contraseña, por ejemplo, en un sitio de compra en línea, no use la misma para su tarjeta bancaria, no use la misma para una comunidad social o para el sistema de su empresa, porque una vez que el criminal tiene pose de esta contraseña en cualquier sitio, la primera cosa que va a hacer es tentar la contraseña en otros sitios y va a ser bien exitoso en conseguirlo. Entonces, no repetir señas, no usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es una práctica muy corriquera en nuestra región. Estar atento a sitios falsos, no clicar en enlaces que recibes por SMS, por WhatsApp, porque son los mecanismos que los criminales usan. Entonces, dudar es la primera cosa que debe hacer. Dude primero, después haga clic. O mejor, ni haga clic, va al sitio oficial de la empresa y vea si la promoción, si la oferta, si la campaña está ya en el sitio oficial de la empresa y no en este clic que recibiste. De hecho, da risa eso de la clave 1, 2, 3, 4, 5, pero sabes que sigue siendo una de las claves más usadas en Latinoamérica, aunque no lo creamos. A uno dice, ya, pero ¿cómo tanto? Pero sí, efectivamente es. Claudio, pero tú también hablabas en tu exposición de un concepto que me llamó mucho la atención, que es la inmunidad cibernética. ¿Qué es la inmunidad cibernética para quienes nos están escuchando en Chile? Bueno, de una manera sencilla. Una estafa, una fraude, cuesta una plata al criminal. Si el beneficio que este criminal va a obtener en atacar a una empresa es menor do que
la importancia que tiene que poner para ser exitoso en este ataque, tienes inmunidad. O sea, su sistema de protección debe ser tan bien hecho que para atacarte cuesta más caro do que va a obtener de retorno. Entonces, esto es inmunidad. Un criminal es como un criminal de la calle. Si hay dos carros en la calle, uno tiene una traba, un sistema de protección, un alarme, etc., y otro no tiene nada, el criminal va por el más fácil, ¿no? El más sencillo. Entonces, en tecnología digital es lo mismo. Si su sistema es sofisticado y de su vecino no tanto, el criminal va a buscar otro, va a buscar el camino más sencillo. Inmunidad, y por lo tanto, es ser tan bien hecho que para atacarlo va a costar muy caro. ¿Y cómo logramos esa inmunidad? Esta inmunidad es compuesta por 3 pilares, 3 pies que no pueden caminar solitos. 1, entrenamiento, capacitación. La gente tiene que estar preparada, saber lo que está pasando. De nuevo, no adianta invertir mucha plata y no tener una gente que puede usarlo. Segundo, inteligencia. Tienes que conocer a su enemigo, que está pasando afuera de sus muros. Y número 3, una buena solución o un buen conjunto de soluciones y tecnologías de protección. Uno sin los dos no funciona. Tienes que combinar, tienes que mezclar los 3 puntos: inteligencia, capacitación y solución. Claudio, ¿qué rol juegan o deberían jugar acá los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, los estados, la legislación, que de pronto me parece que se queda como atrás respecto a este tipo, ¿no?, de tecnología y sofisticación, una mirada, ¿no?, desde insisto, los gobiernos, los estados, ¿cuál es la que juegan? ¿Cuál deberían jugar? Sí, bueno, es una buenísima pregunta. Es claro que los gobiernos pueden hacer mucho de 2 formas. Uno son las investigaciones criminales que las policías, las agencias de seguridad pueden hacer y que incluso nosotros contribuimos para estas investigaciones. Entonces, esa es una parte. La otra es lo que son las leyes, las reglas. Entonces, los gobiernos deben discutir y es natural que este tema de leyes tome su tiempo, porque tenemos los representantes, los diputados, los senadores, que tienen que conversar, entender la población, entender las necesidades, y esto toma su tiempo. Entonces, esto es natural, que la ley siempre va a vir después de la necesidad, y esto en todas las áreas humanas no es diferente en el problema de cibercrimen, ¿no? Pero esto no saca la responsabilidad de uno como tal o de las empresas, porque esperar que el gobierno te lo va a proteger es esperar por años. Claro. Entonces, no se puede apenas contemplar, tienen que ser proactivos. Al mismo tiempo que se entrena a la gente, se capacita a la gente, que se proteja, en cuanto las instituciones gubernamentales van a evolucionar en sus reglas para proteger los datos del ciudadano, los datos sensibles, las privacidades en general. Estamos conversando con Claudio Martinelli, director general para las Américas de Kaspersky. Claudio, otra cosa que me llamó mucho la atención, porque es un mito que está muy instalado, esto de creer que la tecnología avanza, pero que el criminal va un paso más adelante. Tú decías que no es tan así. No, en la realidad es totalmente al revés. En la realidad, en 99, casi 100% de los casos, estamos adelante de los criminales, porque los criminales usan tecnologías, después hacen como copy-paste, copian, reutilizan, adaptan, pero siempre dejan un tracito, dejan un vestigio de lo que pasó antes. Y nosotros conseguimos reconocer estos modos operantes, estos trazos de cómo actuaban antes. Y cuando reutilizan en una nueva estafa, una nueva campaña, podemos reconocer estos tracitos de malware. Entonces, en la más grande parte de las amenazas, conseguimos reconocer a las amenazas antes que ellas ataquen a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Una pequeña porcentaje de ataques que llamamos de APTs, Advanced Persistent Threats, que son criados por instituciones de espía, de gobiernos, de grupos terroristas que son muy capacitados. Sí, estas son nuevas, y por eso tenemos nuestros expertos todos los días investigando estas novedades que no son la gran parte. Hoy 400.000 nuevas amenazas por día reconocemos.
y de esas 400.000, 99.9% reconocemos a través de robots, a través de algoritmos, de inteligencia artificial, de una manera automatizada, antes mismo que ataque a nuestros clientes. Claudio, ¿qué ocurre cuando esos ataques son o muy masivos o a instituciones que son más grandes? Acá ha pasado, ¿no? Instituciones de gobierno, de Estado se han visto de pronto atacadas. Hace no mucho el Banco del Estado, ¿no? Que tiene una cantidad de clientes enorme y que tiene que ver precisamente con el Estado. ¿Ahí qué ocurre? ¿Ahí sí estamos hablando de elementos que son más profundos, de mayor desarrollo? Mira, muchas veces el ataque masivo como este empezó con una credencial basada de un empleado, de un colaborador, de un tercero, y a partir de un simple error humano se hizo una estafa monumental. Entonces, en muchos casos, ingeniería social está por detrás de eso, o sea, usar de personas para obtener acceso a una gran institución. ¿Y por qué esto pasa? Porque los criminales entendieron que atacar a una gran empresa que tiene miles de tarjetas de crédito, millones de datos personales, es una ventaja muy más grande do que atacar a individuos uno a uno. Entonces hay un cambio. En vez de atacar a personas en sus hogares, atacar a empresas y de una sola vez obtener muchos datos y hacer campañas de extorsión, exigir plata para no publicar estas informaciones a la internet, por ejemplo. Entonces, es un camino que está realmente pasando, los criminales se enfocando en grandes empresas o instituciones que poseen grandes bases de datos. Esto es la moneda del futuro. Claudio, tú lo mencionabas también porque Kaspersky está presente en más de 30 países, beneficia a más de 300 millones de usuarios en el mundo con sus productos, con la educación que realiza, con sus análisis y laboratorios, pero últimamente una de las noticias que llamó la atención es entre comillas, bloqueo de Estados Unidos, que mencionabas, no están así porque todavía están pudiendo entregar algunos productos, digamos, allá. Sí, es verdad que el mundo está pasando por un aislamiento de tecnología. No somos el único, no somos el primero, no seremos el último que Estados Unidos ha impedido de vender algunas de nuestras tecnologías. Pero asimismo, ellos mismos reconocen nuestra competencia de Threat Intel, de tecnología e inteligencia de amenazas y nuestra competencia de entrenamiento y capacitación. Entonces, estos dos servicios continuamos a fornecer allá en Estados Unidos, continuamos con algunas operaciones allá, pero es verdad que algunas tecnologías no podemos hacer en Estados Unidos. Esto no nos afecta en el restante de la región, en Latinoamérica, en Canadá. Continuamos creciendo, continuamos entregando y también no nos afecta en nuestra capacidad de reconocer a las amenazas, porque no vender algo a Estados Unidos no significa que no conseguimos reconocer a amenazas incluso originadas de allá. Entonces esto continúa nuestra misión de desarrollar herramientas que pueden proteger a nuestros clientes a nivel global. De hecho, una de las buenas noticias que compartieron es que se abre una oficina aquí en Bogotá. Sí, aquí en Bogotá abrimos nuestra tercera oficina latinoamericana, después de São Paulo en Brasil, después de la Ciudad de México, ahora en Bogotá nuestra tercera oficina, y esto de nuevo es un ejemplo de cómo estamos invirtiendo aquí en la región y cómo Latinoamérica es importante para Kaspersky. Sí, y eso es importante, Cristian, porque lo mencionábamos ayer, muchas veces los delitos, si bien Brasil obviamente tiene mucha más cantidad de personas y hay muchos más delitos, no solo los delitos se producen dentro del país para efectos del mismo país, sino que muchas veces desde México pueden cometer delitos en Chile, desde Chile en Brasil, desde Brasil en Argentina, y así es toda la región, Claudio. Exacto. El mundo digital no tiene fronteras. Entonces el criminal que está en Brasil puede ir en búsqueda de un banco en Chile o en Perú y va a pasar. Pero hay que entender también que cada país tiene sus peculiaridades. Y nosotros en Kaspersky tenemos nuestros analistas en toda América Latina, incluso para conocer estas peculiaridades, qué pasa más en un país o en otro. Por ejemplo, Brasil son los troyanos bancarios, en Perú las estafas de identidad. Entonces tenemos que conocer esto y tenemos que estar cerquita de estos mercados para poder proteger a nuestros clientes allá. Y a propósito de ese radar en la región, te quería preguntar, Claudio, cómo si tenemos un sistema en general robusto y en el caso de Chile, si tienen algún dato en particular o una mirada, ¿no?, respecto a nosotros.
Sí, Chile es un país muy conectado y es un país que usa mucho los servicios digitales. Entonces vemos mucho las estafas en búsqueda de plata, dinero. Chile es un mercado preferido en términos de los criminales, porque pueden obtener mucha ventaja financiera. Entonces, de ahí es normalmente lo que pasa más en Chile. Sí, como que nos roban las claves, ponte tú. Yo te voy a estar después contando junto a otro de nuestros entrevistados el dato preciso, pero nos roban las claves y además como que caemos en las ventas de cosas. Somos bien tontos lesos en realidad. Nos gusta comprar y ahí caemos en las ofertas. Tentados, como se dice, sí. Oye, le vamos a dar las gracias a Claudio Martinelli, el director general para las Américas de Kaspersky, por esta conversación, que es una introducción a lo que está pasando aquí en esta edición número 14 de la Semana de la Ciberseguridad en Cartagena de Indias, Colombia, donde tenemos un montón de información y de datos que vamos a ir compartiendo con ustedes cada día en el programa y también en ADN.cl y en nuestras redes sociales. Así es que, Claudio, muchísimas gracias. Yo que agradezco, estén conectados, tenemos muchas informaciones para compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias de acá desde Santiago, Claudio. Un abrazo. Abrazos. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos, para todo Chile.